cuando yo quiero mirar resultados finales, hay dos estrategias, las estrategias pasivas y las otras estrategias son las estrategias activas. Si yo quiero identificar las señales para mejorar un procedimiento, para mirar los resultados, puede suceder que yo lo haga simplemente sin intervenir en el proceso, simplemente haciendo observación directa del proceso. Y al observarlo, estoy tomando información, saco algunas estadísticas y esas estadísticas me arrojarán unos comportamientos. Y a partir de ese comportamiento yo identifico las señales y puedo hacer planes de mejora. Esa es una estrategia pasiva. Lo otro es la estrategia activa. Si yo quiero identificar señales, esas señales yo no voy a esperar que sucedan, sino que al contrario, voy a provocar el suceso de las señales. Entonces, voy a intervenir el proceso. A eso se llama experimentar. Entonces, yo ya no hago observación directa, sino que empiezo a experimentar. ¿Y qué es experimentar? Empezar a hacer cambios en algunas variables. Tengo que identificar en qué variables voy a hacer cambios. Yo puedo ir recogiendo información, ir formando mis bases de datos y voy mirando cuál es el efecto y cómo me está afectando esas variables de respuesta. En otras palabras, cuáles son las señales. Y a partir de esas señales que me está generando, yo puedo proponer algunas mejoras. Hay tres preguntas que tenemos que respondernos cuando vamos a diseñar un experimento. La primera pregunta es, ¿cuáles pruebas debo realizar? ¿Qué se necesita para responder esta pregunta? Primero que todo, usted necesita tener un conocimiento conceptual, teórico del problema de estudio. Si usted va a trabajar con el alimento, va a intervenir el alimento de los pollos, es porque usted conoce de la alimentación de los pollos, conoce sobre la química de esa alimentación, sobre los nutrientes que cada uno de los componentes de la alimentación. Usted debe tener un conocimiento teórico de eso. Pero adicionalmente tiene que tener un conocimiento de la biología del pollo. La siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede realizar las pruebas? Acá se necesita adicionalmente al conocimiento teórico un conocimiento de diseños experimentales, de diseños estadísticos, para saber qué variables va a analizar y cómo va a tomar esos datos, cómo va a registrar los datos, cómo va a organizar las experiencias, si va a realizar réplicas, cuántas réplicas, cada cuánto va a generar réplicas. Entonces se necesita también un conocimiento de diseños experimentales y se necesita planeación. Y por último, la última pregunta que se debe responder es, ¿qué datos obtener? Para cada uno de los cambios que usted haga en el proceso, pueden haber muchos efectos, pero de todos los efectos, ¿cuáles son los que usted se va a enfocar? Vamos a definir, vamos entonces aquí a hacer un resumen de qué es un diseño experimental. Un diseño de experimentos es un conjunto de técnicas activas, en el sentido de que no esperan que el proceso mande las señales útiles, sino que este proceso se manipula para que proporcione la información que se requiere para su mejoría. El diseño de experimentos es la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso, o por medio de pruebas planeadas adecuadamente. Nosotros, cuando empezamos a hacer cambios, es porque queremos aprender, queremos conocer más, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer cambios en un proceso es porque queremos aprender más sobre el proceso, sobre los efectos de cada variable dentro de ese proceso. Entonces, el objetivo de los métodos estadísticos es lograr que el proceso de generar conocimiento y aprendizaje sea lo más eficiente. ¿Cómo se hace eso? Pues, por un lado, siempre tenemos que estar comprobando
las teorías que nosotros tenemos, los modelos, las hipótesis y los supuestos, tenemos que estar comparándolo con la realidad. El aprendizaje que surge a partir de los experimentos es un ciclo y es un ciclo infinito. Inicia con una hipótesis, con un planteamiento teórico. Usted tiene una concepción inicial y se plantea una hipótesis. A partir de esa hipótesis, entonces usted puede plantear de esa hipótesis unas consecuencias. Usted puede decir, bueno, esta hipótesis tiene estas consecuencias. A ese proceso se le llama deducción. Pero esas consecuencias que usted está planteando, que surgen a partir de sus modelos teóricos, usted la compara con los datos. Cuando usted lo compara con esa realidad, con esos hechos, entonces usted puede cambiar de opinión, porque puede suceder que esa realidad le está mostrando cosas que usted no estaba viendo. Su modelo teórico está siendo cambiado por nuevos hechos, por comportamientos diferentes a los que usted esperaba. Cuando usted hace esa comparación de las consecuencias teóricas de su hipótesis con los hechos reales, a esto es lo que se le llama aprendizaje y por lo tanto usted reformula su hipótesis. Ese proceso de formulación de hipótesis, de nuevas hipótesis, es lo que se llama inducción. Cuando usted tiene esa nueva hipótesis, entonces tiene un mayor bagaje teórico, nuevos modelos, ya tendrá nuevas formas de abordar o nuevas propuestas para generar modelos de estudio, nuevas hipótesis, nuevos supuestos. Esa nueva hipótesis vuelve al ciclo, se coloca otra vez acá en el inicio. Y la hipótesis 1 ahora ya no es la hipótesis 1, sino sería la hipótesis 2, la que está modificada. Y esa hipótesis 2 entonces vuelve al ciclo, va a probar otra vez la hipótesis 2. Vamos a ver algunos conceptos y que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia a lo largo del curso. Y el primer concepto es el concepto de experimento. Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio en una variable, en una o varias variables o propiedades del producto o resultado. Unidad experimental son las piezas o elementos que conforman la muestra, que se utilizan para generar un valor que sea representativo de resultados de prueba, variables o factores. En estadística hay algunos autores que diferencian entre variables y factores. Yo también considero que hay una diferencia entre variables y factores. Un factor es un conjunto de variables y una variable son todas aquellas características que pueden cambiar y que son susceptibles de medirse y observarse. Esos son variables. Sin embargo, hay otros autores como los que estamos estudiando, por ejemplo, Montgomery. Para Montgomery, las variables es lo mismo que factores. Hablar de variables es lo mismo que hablar de factores. ¿Okay? Bueno, el otro concepto que es importante que lo manejemos es el concepto de niveles de medición. Bueno, un nivel de medición tiene que ver con la escala de medida. Cada variable pues tiene sus propias características y hay algunas que son escalas naturales. Por ejemplo, el peso tiene una escala natural que ya podemos decir que puede ser el kilo, puede ser la libra, puede ser la onza, ¿cierto? Puede ser incluso el gramo. Ok, pero esas son escalas naturales. Pero resulta que hay algunas escalas que no son naturales. Son llamadas escalas ad hoc, es decir, que yo tengo que construirlas. Un ejemplo de esas escalas que tengo que construir es, por ejemplo, siguiendo con la idea de medir la calidad. Cuando vamos a medir la calidad, ¿qué tan amable fue el cliente? Entonces a usted le dice, marque del 1 al 5 qué tan amable fue el cliente, donde el 5 es muy amable y el 1 fue nada amable. Entonces usted marca 1, 2, 3, 4 o 5. A eso es lo que se le llama una escala ad hoc. Entonces,
hay algunas escalas que no son naturales, que es importante construirlas, y esa escala de medición es lo que conforma el nivel de medición, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, dependiendo de las variables, podemos decir que los niveles de medición pueden ser nominales o categóricas, ¿no? ¿Cuándo son nominales o categóricas? Son nominales o categóricas cuando la variable que yo estoy analizando es una variable cualitativa. Por ejemplo, ¿cuáles son los cargos que tienen los empleados en una empresa X? Ah, bueno, entonces hay varios cargos. La variable son cargos, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los posibles cargos? Ah, está el gerente, están los supervisores, están los operarios, están los vendedores, están las secretarias, ¿cierto? Ah, entonces hay varios cargos. También las variables pueden ser ordinales. ¿Cuándo son ordinales? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿en qué semestre están ustedes? Puede suceder que tengamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Hay un orden en la secuencia de semestres. No es lo mismo decir primer semestre, que está en el primer semestre, a decir que está en el tercer semestre. No es lo mismo. Los niveles de medición también dependen de variables por intervalo o de razón. Eh, eh, Variables por intervalo son aquellas variables cuantitativas en las cuales el cero es un número real. El cero existe. Por ejemplo, si yo hablo de el salario que te estás ganando en estos momentos, ¿cuántos salarios mínimos te estás ganando? Hombre, profe, yo no estoy trabajando, por lo tanto no tengo salario, mi salario es cero. Ah, el cero es un valor real, existe. El cero es real, no es inventado. ¿Ok? Ah, yo me estoy ganando un salario mínimo, me estoy ganando 2 salarios mínimos, o sea, es cuantificable, una variable cuantitativa. ¿Listo? La respuesta es un número. La otra variable, los intervalos de razón, también es una variable cuantitativa, pero el cero es un valor ficticio. Un ejemplo de eso es, digamos, la temperatura. Ese cero no es real. Ese cero cambia dependiendo de la escala que yo esté utilizando. O sea, es un valor arbitrario. Quien diseñó la escala de grados Celsius definió que en el momento que el agua se congele, entonces tomo la temperatura y a esa temperatura le voy a decir que eso es el cero. Ese es de 0 grados. Ah, que si el agua hierve. Ah, bueno, ya cuando el agua hierva, entonces a eso le voy a decir que esos son 100 grados. Ese valor fue un valor dado en forma arbitraria. Pero ¿qué tal si yo no hubiera cogido el agua para medir la escala Celsius, sino que en vez del agua hubiera escogido el mercurio, por ejemplo? Oye, ¿a qué temperatura el mercurio se solidifica? ¿A qué temperatura el mercurio se vaporiza? Si es que sucede eso, ¿cierto? Entonces yo puedo definir eso y por lo tanto cambia la escala. Los números que yo coloque como extremos son arbitrarios. A eso se le llama una escala de razón. Cuando yo combino en un experimento variables que tienen diferentes escalas, a esto se le llama tratamiento o punto de diseño. El diseño de experimentos consiste en identificar factores controlables. Esos factores controlables son las variables que yo puedo manipular. ¿Ok? Sin embargo, hay otros factores que no son controlables, que también son conocidos como ruido, factores no controlables o ruido. Aunque yo no pueda controlar estos factores, pero me están afectando el proceso y aunque no los pueda controlar, debo identificarlos y saber sus efectos dentro del proceso. Todos estos factores o variables, controlables o no controlables, es lo que llamamos variables de entrada o también variables explicativas. Los resultados o los efectos que yo quiero medir, pueden haber muchos, pero los que yo seleccione para tomar mediciones,
A eso es lo que llamamos variables explicadas o variables de respuesta. Cuando nosotros tenemos esas variables de respuesta, vamos a tratar de identificar dos tipos de errores. Pueden suceder dos tipos de errores. Uno de esos errores es el error aleatorio. El error aleatorio consiste en las variaciones o los cambios que vamos a observar en estas variables explicadas, pero generados por las variables explicativas o los factores controlables, o puede ser también por factores no controlables. Adicionalmente, al error aleatorio, hay otro error que es el error humano. Nosotros estamos recogiendo datos, estamos manipulando información, manipulando variables. Entonces, por ejemplo, si yo suministro cantidades diferentes de proteasa o carbohidrasas, en cada tratamiento aplico una cantidad diferente, ya estoy cometiendo un error si aplico cantidades diferentes. Por lo tanto, es importante conocer el proceso y conocer la estandarización de cómo voy a desarrollar ese proceso, ¿ok? Para reducir ese error del investigador. A eso le llamamos error experimental. O sea, cuando yo estoy haciendo mal el experimento o cuando yo estoy tomando la medida, porque también puede suceder que estoy tomando la medida y no sé manejar el aparato de medición y estoy leyéndolo mal. O puede suceder que yo sepa manejar bien el aparato, pero el aparato de medición está descalibrado. Yo estoy utilizando el metro. Ah, listo, entonces ese metro está partido o estoy utilizando una balanza y la balanza no está calibrada. Ah, bueno, entonces eso me genera errores y esos son errores experimentales. Hay 4 pasos, 4 etapas para diseñar un experimento. Y la primera etapa es una de las más importantes. Usted no puede empezar a recoger datos sin haber hecho una planeación. Entonces, esa planeación tiene diferentes pasos. El primer paso en la planeación es conocer el problema. Es decir, no dejarlo en la mente, sino plasmarlo en un documento, empezar a estructurar el problema en un documento, describir el problema. Cuando hablamos de delimitar el problema, es explicar las características, cuáles son las variables que están influyendo en ese problema. Por ejemplo, decían, bueno, es que tenemos 2 pollos en 2 diferentes galpones, en la sección A y la sección B. En esto tienen estas condiciones físicas y ambientales, en este otro tiene estas condiciones físicas y ambientales. Hacer una descripción detallada de todo lo que puede estar afectando, que pueda afectar nuestro experimento. ¿Listo? En esa misma delimitación del problema, tengo que describir cuáles son las variables que yo quiero intervenir. ¿Cuáles son las variables explicativas? En la siguiente etapa es elegir las variables de respuesta. Bueno, una vez que yo ya tengo identificadas las variables de entrada, obviamente entonces vamos a mirar qué es lo que queremos medir, cuáles son las señales que quiero observar y de qué forma voy a observarlas. Entonces debo diseñar las herramientas, los instrumentos para recoger esas variables, para registrar los cambios que yo haga en esas variables de entrada y registrar los resultados de esas variables de salida. Entonces es ahí donde se generan las bases de datos. Generalmente se utilizan plantillas de Excel. Después es determinar factores de estudio. Después seleccionar niveles de medición, es decir, para esos factores de estudio, para esas variables que yo voy a analizar. O sea, fíjate que estamos hablando variables y aquí hablamos de factores. Y aquí es donde yo digo que como que se contradice Montgomery, porque dice que variables es lo mismo que factores, pero no. Los factores es diferente de las variables, ¿cierto? Entonces aquí es agrupar las variables. ¿Cómo las vamos a agrupar? ¿Cuáles son las que tienen características similares para hacer las evaluaciones posteriores? Y para cada una de las variables debo identificar los niveles de medición. ¿Será que
cada una de estas variables tiene una escala natural y si no tiene una escala, bueno, y si tuviera escala natural, ¿qué instrumento voy a utilizar para medir? Y si la escala no es natural y yo tengo que diseñarla, entonces, ¿cómo diseño la escala? ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las opciones de respuesta? En otras palabras, tengo que identificar qué tipo de variable es y cómo voy a recoger la información. Y obviamente debo diseñar aquí el instrumento de recolección de la información. ¿Ok? Después se tiene que organizar el trabajo experimental. ¿Qué es organizar el trabajo experimental? Hombre, yo tengo que seleccionar a mi equipo de trabajo. ¿Quiénes son las personas que me van a suministrar el alimento a los pollos? ¿En qué capacitación tengo que darles a ellos para que suministren las cantidades y de qué forma debe suministrar las cantidades? ¿En qué cantidades tiene que suministrarlas? ¿En qué manera se tienen que hacer? ¿Cuáles son las condiciones de aseo, de salubridad que se debe tener en cuenta? ¿Cierto? Tengo que capacitar, organizar el trabajo. También tengo que definir cada cuánto, en qué periodos se van a hacer réplicas, cada cuánto se van a recoger información, se va a recoger datos. A eso es lo que se llama organizar el trabajo experimental. Este trabajo, esta etapa, está muy relacionada con la última etapa del proceso de diseño de experimentos, que es la etapa de control, porque yo tengo que de aquí mismo definir los indicadores de medición, ¿cierto? Y cada cuánto se tiene que estar haciendo ese control. Y por último, obviamente, ya la ejecución del experimento, es empezar a ejecutar este plan que se desarrolló. Cuando ya se empieza a recoger la información, pasamos a la siguiente etapa del proceso de experimentos y es el análisis. Ya recogidos los datos, entonces se aplican las pruebas estadísticas a esos datos. Entonces, dependiendo del diseño que cogí, si fue un diseño unifactorial, multifactorial, bifactorial, no sé. Después, cuando yo ya tengo las pruebas estadísticas, tengo que organizar los resultados. Y después de organizar los resultados, tengo que describir. Y describir no es que yo no me voy a poner a inventar, simplemente muestro qué es lo que obtuve. Escribo en forma de texto los resultados numéricos que obtuve. Cuando yo ya hago esa descripción, viene la tercera etapa, que es la interpretación de los resultados. ¿Qué es la interpretación? Es explicar por qué razón surgió ese resultado. ¿Qué significan esos resultados que obtuvimos? Esto que se describió anteriormente, ¿qué significa? Explicar esos resultados. Entonces, después de explicar, yo voy a contrastar, aquí viene el contraste de esa parte, esa concepción teórica, esos conceptos previos que tenemos nosotros como investigadores, voy a contrastarlo con esos datos, con esa realidad. Entonces ya hemos hecho el proceso de deducción, ¿cierto? Proceso de deducción. Y empecemos a comparar la teoría con la práctica, con los datos, con la realidad. Miramos ese contraste. Y después, cuando yo ya he hecho ese contraste, entonces viene un proceso de inducción. ¿Recuerdan qué consiste el proceso de inducción en el desarrollo del aprendizaje? Que es exponer los nuevos aprendizajes. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Cuáles fueron las variaciones que se generaron? ¿Se generaron variaciones? ¿No se generaron variaciones? ¿Cuáles fueron los nuevos aprendizajes? ¿En qué cambió la teoría con respecto a los resultados prácticos, empíricos? Y después de exponer estos aprendizajes, debemos sugerir cuál es el mejor tratamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que deberíamos hacer? Ok. Y por último, ya cuando elegimos el tratamiento, entonces vamos a otra vez al concepto, al tema de control. Vamos a revisar que la calidad de esos resultados y obviamente al final vienen las conclusiones. Entonces, en las conclusiones planteamos qué mejoras deberíamos hacer, qué cambios deberíamos tener en cuenta y qué cambios no, qué propuestas de mejoramiento podríamos trabajar. Y es organizar la presentación y además organizar la presentación de los resultados. Importante.
Cuando nosotros diseñamos un experimento, debemos procurar verificar la validez de los resultados, que esos resultados que obtengamos sean válidos. Pero para que esos resultados sean válidos, debemos fundamentarnos en tres principios de la estadística. Esto no solamente son principios para el diseño de experimentos, en realidad es para cualquier proceso estadístico, cualquier experimento estadístico. Y esos principios son estas tres columnas, que sería la aleatorización. Tenemos que garantizar la aleatoriedad en la búsqueda de la información, al levantar los datos. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una corrida de experimentos en orden aleatorio, al azar. Este principio aumenta la posibilidad de que el supuesto de independencia de los errores se cumpla. En otras palabras, tratar de disminuir los errores por algunos sesgos. El otro principio, o la otra columna de la validez de los datos, es la repetición. No podemos basar sacar conclusiones categóricas y definir y decir que esto siempre es así porque a nosotros nos dio un resultado específico. No. Nosotros tenemos que documentar de tal forma nuestro proyecto, nuestro diseño experimental, y dejar instrucciones tan claras que cualquier persona que vea nuestro artículo, que vea nuestro documento, pueda repetirlo. Inclusive nosotros mismos tener las especificaciones muy claras dentro de un documento para poder hacer repeticiones de nuestros experimentos, de nuestros diseños experimentales. Entonces la repetición es correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores, pero no inmediatamente después de haber corrido el mismo tratamiento, sino cuando corresponda de acuerdo con la aleatorización, ¿cierto? Y también el darle pie para que otras personas verifiquen si esos resultados se están obteniendo o no. Y la última columna para garantizar la validez de los datos es el bloqueo. El bloqueo tiene que ver con buscar la forma de reducir al máximo los errores, ya sea el error aleatorio o el error experimental, ¿cierto? El error del experimentador. Es anular o tener en cuenta en forma adecuada todos los factores que pueden afectar las respuestas observadas.